Bueno, pues fue así como legisladores de Morena y del PAN se confrontaron este jueves en el Pleno del Senado de la República. Los empujones comenzaron después de que el senador de Acción Nacional, Mario Vázquez, subió a tribuna y arremetió en contra de su excompañero de bancada, Miguel Ángel Yunes, por su voto a favor de la reforma al Poder Judicial. Al regresar a su escaño, Adán Augusto López, coordinador de Morena, y quien convenció, por las buenas o por las malas, a Miguel Ángel Yunes y a su papá de votar a favor de Morena, o junto con Morena, a favor de la reforma judicial, pues ahora fue a hacerle frente a los legisladores del PAN, a Adán Augusto López, y se confrontaron, así como lo vio, jaloneos y a punto de los golpes si no los separan. Y bueno, después de los empujones y jaloneos, Mario Vázquez, el legislador panista, denunció amenazas en su contra, por lo que presentaron una denuncia penal contra los morenistas, así lo comentó. Presidente, quiero decirle primero que tengo el respaldo de mi grupo parlamentario que fue testigo de la agresión física y verbal que acabo de tener del senador Yunes y del coordinador Adán Augusto López. Y de las amenazas, hay grabaciones de ello, y de las amenazas e insultos que hicieron a mi persona por haber en el debate dicho una frase, por supuesto en el calor del debate. Jamás he pretendido como servidor público y como representante popular afectar a las personas. Y por su parte, los legisladores acusados de las amenazas respondieron a los señalamientos del panista. Esto fue lo que dijeron. Ni me preocupa que me vengan a amenazar, que van a presentar una denuncia en mi contra. Yo soy responsable de mis palabras y lo que yo digo hasta el final lo sostengo. Desde luego que hay una diferencia con el señor senador. Y aquí, afuera o donde él quiera, nosotros estamos dispuestos, al menos yo, a sostenérselo en su cara y a solucionar cualquier diferencia que evidentemente, por el contenido de sus palabras, ya no es un asunto político. He sido muy prudente, pero quiero decirles que el que me falte al respeto, senador o no sea senador, aquí o afuera, tendrá una respuesta. Yo tomé una decisión de apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, apoyar a México, y nadie me puede criticar por ello. No me voy a dejar. Bueno, mientras tanto, el senador Enrique Vargas del Villar lamentó que la violencia, la intolerancia y las agresiones comiencen a marcar las actitudes de Morena. Recalcó que el Senado es un espacio para la deliberación democrática, por ello pidió racionalidad y convivencia democrática. Y en medio de este caos, el Senado avaló las nuevas leyes para regular el funcionamiento del Poder Judicial. Estos son los detalles. El Senado aprobó con 79 votos a favor y 31 en contra las leyes secundarias de la reforma judicial. Se trata de la ley orgánica con la que se formaliza la creación del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial. Otra más fue la ley de la carrera judicial para impulsar la paridad de género y por último las modificaciones a la ley de responsabilidades administrativas con las que se le otorga la facultad al Tribunal Disciplinado de investigar y sancionar a jueces y magistrados por irregularidades que cometan. Con ello, Morena garantiza que no habrá nepotismo ni tráfico de influencias dentro del Poder Judicial. Dicha reforma tiene a su vez el objetivo de dejar atrás el tráfico de influencias, el nepotismo y, en términos generales, todas aquellas malas prácticas que alejaron a los impartidores de justicia del pueblo de México. Y aquí quiero dejar en claro
que dichas malas prácticas no fueron generalizadas, pero sí eran toleradas desde las más altas esferas de quienes controlaban últimamente el Poder Judicial. La oposición acusó que la reforma representa el fin de la división de poderes. Esta reforma representa el fin de la división de poderes. Morena va a tener el control total y absoluto del Poder Judicial y no es un hecho aislado, concatenado con la prisión preventiva oficiosa, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la desaparición de los órganos autónomos, implica un tránsito franco y directo a un régimen de corte autoritario. Esta reforma, lo hemos dicho también con toda claridad, lo que busca es someter al Poder Judicial. Y lo hemos advertido, ya lo habíamos dicho con anticipación a lo largo de todo este proceso de aprobación de esta malreforma llamada judicial. Lo que busca la mayoría en el Senado es adueñarse de este poder, tomar por asalto al Poder Judicial. Los dictámenes fueron enviados a la Cámara de Diputados para seguir el proceso legislativo. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y también en el Senado avanzó la reforma para prohibir la venta y uso de vapeadores. Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos avalaron los cambios a los artículos 4 y 5 de la Constitución, los cuales garantizan la protección de la salud de las personas mediante sanciones a toda actividad relacionada con cigarros electrónicos. Se prevé que sea el martes cuando la minuta se discuta en el Pleno. Y el senador Adán Augusto López minimizó el pleito entre Gerardo Fernández Noroña y Javier Corral por la desaparición de 7 organismos autónomos, entre estos el INAI. El coordinador de Morena en la Cámara Alta aseguró que siguen siendo amigos y descartó una fractura al interior del grupo parlamentario. Así lo comentó este jueves. Además, eso no es pleito, son diferencias de opinión. Conozco la añeja amistad entre Javier Corral y Gerardo Fernández Noroña. En momentos complicados para Javier, fuimos diputados, creo que era la 60 y ¿qué? Sara se debe acordar, 65 creo. Fuimos diputados. Hacía muy buen equipo Gerardo, Javier Corral, Jaime Cárdenas y otros. Son buenos amigos. Los dos, más Gerardo que Javier, son ave de tempestades, así como Laida. Pero no, eso no, ni siquiera le provoca un rasguño a la amistad entre ellos. Bueno, pues no es tanta novedad que en el Congreso mexicano, en el Senado, en la Cámara de Diputados, surjan este tipo de trifulcas, este tipo de enfrentamientos entre legisladores. Son normalmente espacios donde la crítica, las expresiones de los senadores o senadoras, en este caso hablando de la Cámara Alta, pues no caen bien a veces en el ánimo de los legisladores y bueno, vienen estos empujones. El tema es que ayer estuvieron a punto de los golpes, por lo menos así se vio a Adán Augusto López y a Enrique Vargas, el panista. Más allá de eso, el fondo pues es la reforma judicial, las leyes secundarias y el hecho de la traición, así considerada por el PAN, de Miguel Ángel Yunes Márquez y de su padre, de Miguel Ángel Yunes Linares, quienes en lo oscurito negociaron con Morena, pues a cambio de impunidad, y se comprobó, porque apenas hace unos días, esta misma semana, se le retiraron ya las órdenes de aprehensión, las investigaciones judiciales a Miguel Ángel Yunes Márquez, al panista que tenía fuero, pero que negoció con Adán Augusto López, el coordinador de los senadores de Morena, pues que a cambio de su voto, que les faltaba para obtener la mayoría calificada y pasar la reforma judicial, todavía en el sexenio de López Obrador, porque fue en septiembre, en el último mes del gobierno de López Obrador, que quería irse con ese triunfo de que en su gobierno se aprobó la reforma judicial. Ya en septiembre se había instalado esta nueva legislatura y se negoció así, con prácticas que pues
si bien son propias de una negociación política, pues dejan mucho que desear, porque cambiar o digamos negociar la impunidad de los veracruzanos, que no los puede ver ni en pintura Rocío Nale, por ejemplo, la ahora gobernadora de Veracruz, y que además un día dijo que se reservaba su derecho a recibirlos en el Estado, es decir, casi que ni pongan un pie en ese Estado, pero como ya los absolvió el Poder Judicial o las fiscalías donde estaban radicadas las denuncias en su contra por desfalcos y por otro tipo de delitos, pues ahora la justicia así se negocia, y con la justicia, así va a ser el nuevo Poder Judicial, a cambio de impunidad van a negociarse las reformas políticas y constitucionales del país. Bueno, pues esa es la gran pregunta, por eso los panistas están, algunos tan molestos con la traición de Miguel Ángel Yunes Márquez a su partido y al electorado, ¿no? Porque el electorado que votó por el PAN, por ejemplo, para senadores, y que buscaban que fuera una oposición, un contrapeso al oficialismo, pues resulta que no, que qué bueno que votaron por mí, les dijo Miguel Ángel Yunes Márquez a la oposición, a quienes votaron por la oposición que se conformó en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados y a nivel estatal, en los congresos locales, etcétera. Pero bueno, pues como yo tengo a cuestas investigaciones judiciales y órdenes de aprehensión, pues mejor, gracias que votaron por mí, que me pusieron en el Senado, y ahora pues voy a cambiar de parecer y me voy a ir a Morena a cambio de mi impunidad. Eso es, me parece a mí, la gravedad del fondo de estas discusiones, que mire, que se peleen si quieren, que se agarren, pues no a golpes, porque no es propio de la civilidad que debería tener cualquier persona, no solo un legislador, pero bueno, que haya esos intercambios verbales y que los ánimos a veces suben de tono, está bien, bueno, eso es propio de la discusión legislativa y no es la primera vez, les decía, que lo vemos, lo hemos visto prácticamente desde que hay Congreso, desde que tenemos un constituyente y un Congreso mexicano, pero el asunto de fondo sí es la traición, sí es el cambiar favores políticos y votos por impunidad. Y lo que va a suceder pues más adelante, ¿no? Por ejemplo, este tema que le comentamos ayer de los vapeadores ya pasó en las comisiones, va a ir al Pleno el próximo martes, lo más seguro, pero allí ¿qué va a pasar? Porque hay legisladores del Partido Verde, sobre todo, que no están de acuerdo con pasar esta iniciativa para prohibir completamente la distribución, comercialización y el uso de los vapeadores y cigarros electrónicos. Vamos a ver si no es motivo de una nueva discusión en el Congreso con este asunto. Y sobre todo porque el oficialismo a legua se nota que pues no tolera, como ahora que hablaba Adán Augusto López del caso Corral, Gerardo Fernández Noroña, que no toleran que alguien de su movimiento, aunque sean panistas, expanistas, como el caso de Javier Corral, un prominente expanista, pues vote en contra de algo que ya les tiraron línea o que tienen que votar así porque así lo decidió quién sabe quién. No sé si el que está allá en Palenque, Chiapas, pero bueno, en fin, así las cosas con nuestros legisladores, esos son nuestros gobernantes. Ahora sí que, pues, pésele a quien le pese, pero pues eso elegimos el 2 de junio a este tipo de legisladores o de gobernantes, de representantes populares, vamos a decirlo así.